fe, fortaleza, esperanza, salvación, restauración, bendición, amor, milagros. Cristo es la salvación. Obviamente para Jesús el compartir las buenas nuevas de salvación era y es de suma importancia. A todos nos agrada decirles a otras personas lo que nos gusta o lo que nos ha impactado. Siempre estamos listos para recomendar una buena película, un buen libro que estuvo bien interesante o alguna alabanza. Pero, ¿por qué entonces nos es tan difícil compartir con otros las palabras de esperanza, el mensaje de salvación, lo que ha cambiado nuestras vidas? He escuchado muchas veces en los trabajos que he ido, siempre me dicen, ¿ya viste esta película? Y yo, sí o no, y está muy buena, o este libro. Y resulta que son personas cristianas, pero recomiendan alabanzas, recomiendan libros, películas entre ellos, pero ¿cuándo van a recomendar el mensaje de salvación? ¿Cuándo van a recomendar lo que hizo cambiar la vida de ellos? ¿Cómo es que sabiendo que sin este evangelio, comprado a precio de sangre, la gente a nuestro alrededor no vivirá en la eternidad, no sentimos la urgencia de propagarlo? ¿Cómo es que no sentimos que el mandato de Jesús nos compromete a cada uno de nosotros? Acabamos de leer 3 citas. ¿Cuáles son los 3 libros en los que acabamos de leer? San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y las citas bíblicas que les di, y en los 3 libros nos dice la importancia de compartir la palabra de Dios, la importancia de compartir las buenas nuevas. Veamos Juan 1:43 y 46, hasta el 46. Juan 1:43. Si usted lo tiene, confirma con un fuerte amén. Vamos a leer uno yo y uno el pueblo de Dios. Nos unimos en el 46. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí nos damos cuenta de que Felipe fue el primero que conoció a Jesús antes que Natanael. Natanael es Bartolomé, el otro discípulo de Jesús, solo que aquí se usa otro nombre, su nombre en hebreo. Entonces, Felipe conoció a Jesús y no se quedó con eso. Él sabía que era Jesús y no quiso quedarse con esas buenas noticias. Corrió con su mejor amigo, Natanael, y le dijo que había encontrado a Jesús, del cual habían leído siempre en la Biblia. ¿Y por qué nosotros no hacer eso? Todos tenemos un amigo, un compañero, o nos encontramos con personas en la calle que luego se hacen nuestros amigos. Aquí en la iglesia el día de hoy yo le pudiera nombrar muchas personas que han compartido la palabra de Dios, y a causa de eso hay hermanos aquí presentes. Mi hermano Edgar siempre comparte la palabra de Dios, comparte las buenas nuevas. Y porque él ha compartido la palabra de Dios, ¿a quién ha traído él a la iglesia? Si usted se ha estado pendiente viendo en eso. Se ha dicho aquí en el altar, el pastor ha dicho
¿A qué personas ha traído Él? Levantó su mano el hermanito. Trajo a nuestro hermano Romeito. Él no tuvo vergüenza de compartir la palabra de Dios. No tuvo vergüenza de decirle que Jesús había cambiado su vida y también podía cambiar la de él. ¿A quién ya trajo nuestro hermano Francisco? ¿Con quién compartió la palabra de Dios él? Aquí están nuestros hermanos enfrente. Aquí está la pareja de Cuba. Gracias al testimonio de que ellos recibieron, ellos están aquí presentes. ¿Y qué hay de los demás? Gloria a Dios. Gracias al testimonio de nuestros hermanos Lares, también hay más personas aquí, su familia sigue aquí presente. Pero los demás, no debemos quedarnos así. Si nosotros ya recibimos ese cambio en nuestras vidas, ya sabemos quién fue el que cambió nuestra vida, ¿por qué no compartirlo con los demás? Aquí vemos que Felipe conoció a Jesús y no se quedó y le dijo, fue con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Vamos en Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, el Cristo. Aquí nos habla de la mujer samaritana. Ella tuvo un encuentro con Jesús y no se quedó con el mensaje. No se quedó solo ella con ese regalo, sino que corrió con sus vecinos, con todos los de su aldea, y les dijo que había encontrado a Jesús, el que había de venir. Ella también compartió las buenas nuevas. En San Juan 1:40 y 42 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habiendo seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés era el hermano de Simón Pedro. Jesús había llamado primeramente a Andrés, pero él no se queda con el mensaje, también va y le dice a su hermano. Muchos de los que están aquí tienen hermanos, tienen familia, pero ¿cuántas veces le han hablado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces han compartido ese mensaje con su familia? ¿Por qué quieren salvarse solos ustedes? ¿No les da pena que un día su familia vaya a estar en el infierno? ¿No le da pena que su familia se esté perdiendo y usted salvándose? No debemos ser egoístas. El apóstol nos confronta en Romanos 10:14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El apóstol aquí nos reclama y nos confronta y nos dice, ¿cómo pues invocarán las personas allá afuera en la que no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí hay muchos que pueden predicar y compartir el evangelio, pero ¿cómo van a creer los de allá afuera si ustedes no toman la decisión de compartir?
También nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Si es que usted no sabía que debía compartir el mensaje, las buenas nuevas, hoy se le está enviando, se le está diciendo que vaya y comparta la palabra de Dios. Tal vez para el domingo que viene ya usted viene con un amigo, un compañero de trabajo, algún familiar. Tome la decisión de compartir la palabra de Dios. No se la quede para usted solo. Porque nosotros y no otros somos enviados a predicar el Evangelio para que todos escuchen y habiendo escuchado crean en el Señor y puedan invocar su nombre. Vamos a leer Segunda de Reyes 7, 3 al 9. Todos se ubican en Segunda de Reyes 7, 3 al 9. Si trajo hoy su Biblia, dele uso, porque no la trajo nomás de adorno, amado hermano. Amén, aleluya. La palabra de Dios es para usarla y para darnos cuenta de que de verdad lo que se está predicando está en la palabra de Dios. Porque si usted no la usa, lo que le estén diciendo, usted va a decir sí. ¿Y cómo sabe qué es lo correcto? Cada que usted escuche alguna cosa, que le digan algo, primero vaya a la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios es verdad, si no está, es falso. Voy a leer uno yo y nos unimos en el 9. Segunda de Reyes 7, 3 al 9. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Levantáronse pues en el principio de la noche para irse al campo de los sirios, y llegando a las primeras estancias de los sirios, no había ahí hombre. Y así se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como se estaba, y habiendo huido por salvar sus vidas. Unidos, y dijéronse el uno al otro, no hacemos bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. La historia aquí se desarrolla durante un sitio realizado por Siria a Samaria bajo el liderazgo de Ben-Hadad, que causó tal hambruna que las escrituras dicen que aún las madres comenzaron a comerse a sus propios hijos. Esto había sido profetizado en Deuteronomios 28, 49 al 57, donde dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano ni mosto ni aceite ni la cría de tus vacas ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado.
y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo le oprimirá en todas sus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo o a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. En ese entonces Eliseo era el profeta, el cual profetizó todo esto. Y entonces los leprosos que entraron a esas ciudades habían llegado cuando había una gran hambruna y todo el pueblo no tenía qué comer. Pero ese campamento de los sirios donde llegaron los leprosos, había comida, había ropa, había de todo, lo cual estaba haciendo falta a esa gran ciudad. ¿Y quiénes lo habían encontrado? ¿Cuántos leprosos eran? Los que leyeron su Biblia, ¿cuántos leprosos encontraron todo ese banquete, todo ese festín que había quedado ahí? 4. En ese entonces, toda la ciudad no tenía que comer. Ya había sido profetizado antes por el profeta Eliseo. En ese entonces las madres se comían a sus propios hijos. La Biblia lo dice. En ese entonces no tenían que comer. Entonces, cuando los 4 leprosos encontraron todo eso, dice que iban a donde estaba todo eso, iban, agarraban de todo y lo escondían. Y regresaban y volvían a venir y volvían a agarrar de todo y lo iban a esconder. Pero uno de ellos dice, ¿por qué ocultamos esto? ¿Por qué no vamos al rey y le damos la buena nueva? Porque esto no lo debemos quedar solo para nosotros, porque nos va a alcanzar la maldad. Diciendo esto es pecado, ¿por qué no compartir lo que hemos encontrado con los demás? Aunque ellos lo necesitaban, porque a los leprosos la Biblia dice que no los querían. Los sacaban al desierto hasta que murieran, porque no se podían acercar a los demás para no contagiarlos. La lepra era una enfermedad maligna. Entonces ya se imaginarán cómo los trataron en la ciudad. No los querían. Los sacaron, seguro les dijeron que salieran de ahí, no les dieron ni de comer ni nada. Pero ellos al encontrar todo eso y ver que esa gente que estaba en la ciudad no los trataron bien, yo que ellos tal vez hubiera dicho, no regreso, nos lo quedemos nosotros, porque no, pues allá me trataron mal. ¿Cómo les voy a decir que aquí hay gran comida? ¿Cómo le voy a decir al rey que aquí está todo para abastecer la ciudad? Pero ellos no dijeron eso. Dijeron, ¿por qué no vamos y le decimos al rey las buenas nuevas que están acá? Los personajes del relato son 4 leprosos. En Levítico 13, 45 al 46 nos relatan lo abominable que eran estos enfermos para el pueblo. La ley los obligaba a habitar solos, fuera de las ciudades, con sus vestidos rasgados y siempre pregonando que eran inmundos. La ley de Moisés los consideraba impuros. No tenían ni siquiera el consuelo de asistir a un templo, ni recibir la palabra de Dios, aunque ellos lo desearan. Hoy le voy a compartir unos principios que usted debe recordar y que le van a ayudar o a despertar para que usted pueda compartir las buenas nuevas. Número 1, no importa tu condición de vida o circunstancias. De acuerdo a los estándares del mundo, nuestros 4 mensajeros que menciona la Biblia seguramente eran los menos indicados para compartir las buenas nuevas. Era gente rechazada, despreciada y marginada.
¿Habría algo bueno que ellos pudieran compartir? Nada, no tenían nada para compartir. Pero a la hora que ellos encontraron algo que pudiera servir a los demás, ellos no se quedaron con eso. Número 2, no se le predica solo al que es fácil de querer y no se le predica solo al que nos ha hecho bien. Los leprosos seguramente habían sido maltratados y humillados por los habitantes de Samaria, pero eso no les impidió compartir las buenas nuevas, porque la salvación es para todos. Número 3, no se toma en consideración si el mensaje va a ser rechazado o aceptado. La probabilidad de que a los leprosos los escucharan sin echarlos a un lado era casi imposible. Más bien ellos podían esperar ser apedreados cuando entraran allí para evitar a que se acercaran a la ciudad, pero eso a ellos no les importó. Ellos fueron y anunciaron las buenas nuevas. Número 4, no importa que crean o no en el mensaje. Los versículos 11 y 12 nos dicen que el rey no creyó lo que los leprosos le habían dicho, más bien creyó que estos eran parte de una conspiración para engañar al pueblo. La realidad es que nuestra responsabilidad es compartir el mensaje de la cruz y el Espíritu Santo se encargará del resto. Número 5, no se toma en consideración el resultado del mensaje. Algunos hemos escuchado la historia del hombre a quien Dios le ordenó empujar una enorme roca. Aunque al principio la historia cuenta que Dios le habla a un hombre y le dice que empuje una roca grande con todas sus fuerzas. Al principio él lo hacía con empeño y con obediencia, pero después de pasar unos días, él comenzó a dudar y empezó a escuchar una voz en su cabeza, la voz del enemigo. Y empezó a decirle, ¿por qué estás moviendo eso? Solo un tonto haría eso. ¿Por qué pierdes tu energía, tu tiempo empujando esa piedra? Mas él respondía, porque Dios me dijo que yo empuje esa piedra con todas mis fuerzas. Pero el enemigo seguía hablándole, ¿habrá un tonto más grande? No puedes, no sigas, desanímate, porque has probado que no eres suficientemente bueno o fuerte, no tienes tanta fe. Finalmente el hombre se entristeció y comenzó a preguntarle al Señor, ¿en serio, Dios? ¿Por qué me pides algo que es imposible? He pasado meses empujando la gran piedra y no se mueve. Estoy cansado, entristecido y sin esperanza de que algo vaya a cambiar. Y oyendo las quejas del hombre, el Señor le volvió a hablar. Hijo mío, ¿por qué te preocupas por aquello que no te corresponde? ¿Por qué te abates escuchando otras voces que no son la mía? Yo te pedí que empujaras la piedra y lo has hecho. Nunca esperé que la movieras. Ahora mírate tus brazos, ¿no son más fuertes que antes? Ahora puedes cargar y aguantar más peso que cuando comenzaste esta tarea. Asimismo tus piernas tienen más vigor. Y mira tus brazos, ahora tienes más fuerza. Cuando te dije que empujaras la piedra, lo que yo esperaba de ti era tu obediencia. Era tu confianza en mí, y eso es lo que vi en ti. Yo te dije, empuja esa piedra, y así lo hiciste, mas nunca esperé que tú la movieras. Nunca exigí que movieras tan grande roca, porque la roca la muevo yo. Y eso es lo que le digo a ustedes, no tomen en consideración el resultado del mensaje que ustedes den. Si ustedes le hablan a alguien, no esperen en un resultado de inmediato. No esperen que ahorita le dijo usted, vamos a la iglesia, que allá Dios te va a cambiar, Dios va a cambiar tu vida. Claro que no, porque usted da el mensaje, pero el que hace la obra es el de arriba. Y Dios lo que le pide el día de hoy es que usted comparta el mensaje, que comparta las buenas nuevas, pero no se preocupe de que si la persona va a venir o no, porque Dios va a hacer la obra. Número 6, no importa qué recibas,
que recibas o no reconocimiento o agradecimiento, después de entregar su mensaje e independientemente de que el mismo acabó con la hambruna del pueblo, no volvemos a escuchar de los 4 leprosos. No hay evidencia en la palabra de que su acto desinteresado haya sido compensado. Probablemente los leprosos siguieron afuera de Samaria hasta los días de su muerte. Y finalmente, número 7, no subestimes el poder de tu testimonio, porque a veces tu testimonio es la mejor manera de compartir las buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Le contaré una historia de un varón que se llamaba Joe. Joe era un borracho que milagrosamente se había convertido en una campaña de evangelización. Pero antes de entregarse al Señor, él se había ganado la fama de ser un sucio borracho para quien no había esperanza. Pero después de su conversión a Cristo, todo cambió. Joe se transformó en la persona más atenta de la iglesia. Pasaba sus días y sus noches en la misión, haciendo todo lo que era necesario. No había ninguna tarea que se le solicitara a él que considerase indigna de hacer. Ya se tratara de limpiar el vómito dejado por algún alcohólico que había llegado o de limpiar los baños, Joe lo hacía todo con una sonrisa en los labios y un corazón agradecido. Se podía contar con él para dar de comer allá afuera a los hombres, a los débiles, y también se podía contar con Joe para poder bañar y vestir a las personas que llegaran a quedarse en la iglesia. Una tarde, después de que el director de la iglesia, que el pastor, hubiera compartido un mensaje evangelístico a la usual multitud de hombres tristes y cabizbajos, uno de ellos levanta la mirada, se acercó al altar y se arrodilló para orar. Era un borracho y se acercó y empezó a gritar en el altar: «Oh Dios, hazme como Joe, hazme como Joe, Dios, hazme como Joe». Y finalmente el pastor va y se acerca con el que estaba en el altar y le dice: «Hijo, sería mejor que ores, hazme como Jesús». El hombre levantó la vista y mira al pastor y le pregunta: ¿él es igual a Joe? Porque él no conocía a Jesús, pero conocía a alguien y él quería ser como esa persona. Así que ustedes no pueden darse el lujo viviendo a como se les dé la gana. Vivan de la mejor manera que Jesús, que lo pueda habitar, que pueda lucir en ustedes, que las demás personas cuando los vean a ustedes puedan ver a Jesús en ustedes. Porque ellos van a desear ser como ustedes. Ellos no conocen a Jesús, pero ustedes que ya lo conocen, traten de representarlo bien, de una buena manera, para que las personas puedan querer ser igual a ustedes. Y ellos van a venir a los pies de Jesús, no por lo que ustedes le hayan dicho, por lo que hayan escuchado, sino por lo que vean en ustedes. Cuando la gente te mira, ¿ven a Jesús en ti? Hazte esa pregunta. Cuando la gente me ¿ve a Jesús en mí? Deberías hacerte esa pregunta. ¿Estás representando bien a Jesús? ¿Sientes el compromiso de que todos a tu alrededor escuchen el mensaje de esperanza, de salvación y vida eterna que fluye desde el Calvario? Hoy seamos como los leprosos, que no fueron egoístas con las bendiciones que ya tenían, sino que a pesar de que el pueblo no las merecía, se sobrepusieron a sus prejuicios y compartieron las buenas nuevas. Seamos como Joe, que acogió el mensaje de Jesús de compartir sus enseñanzas y lo convirtió en una forma de vida, en una manera de vivir. Porque los que no conocen puedan decir, como dijo aquel borracho converso: yo quiero ser como Joe. Algún día usted va a escuchar a alguien: yo quiero ser como Lorena, yo quiero ser como Ana, yo quiero ser como Francisco, yo quiero ser como Javier, yo quiero ser como Edgar, quiero ser como Romeo.
Un día ustedes van a escuchar esas palabras y cuando ustedes la escuchen, sabrán que están haciendo lo correcto, que van bien delante de Dios. Cuando las personas deseen ser como tú, entonces sabrás que estás bien delante de Dios, que vas por el camino correcto. Que los que nos conocen puedan decir, yo quiero ser como Él. Habla de Cristo no solo cuando te pregunten por Él, pero vive de tal modo que te pregunten por Él. Y ten cuidado con tu vida, con tu testimonio, porque tal vez ella sea el único evangelio que algunas personas vayan a leer. Cristo es la salvación.